Y por supuesto, ya sabe que siempre le traemos expertos para que nos hablen de manera muy puntual sobre estos temas tan importantes. Y en esta ocasión, pues me acompaña Abelinda Landaverde, quien es parte de la Alianza por la Salud Alimentaria. Abelinda, bienvenida. Muchísimas gracias, Bianca, y gracias por este espacio para hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias a ti por acompañarnos y pues bueno, vamos a darle paso a este tema. Sí. Y primero quisiera hacerte una pregunta muy general. A ver, explícanos para todos los que somos simples mortales, ¿qué son estas guías alimentarias? Bueno, las guías alimentarias son un instrumento de orientación, pero también se espera que sea un instrumento normativo que cada país tiene. En el caso de Estados Unidos, cada 5 años tienen un comité experto que emite guías alimentarias para la población. Tradicionalmente, tal vez la mayoría recuerda la pirámide alimentaria súper famosa, que fue la que usó la mayoría de los años Estados Unidos. Y en México también tenemos guías alimentarias que pues en otros años, y todavía se sigue manteniendo, pues hemos usado como imagen gráfica el plato del bien comer, ¿no? Entonces son herramientas que utilizan las secretarías de salud de cada país para orientar las decisiones alimentarias, pero el fondo más importante, y ojalá, creo que por ahí va el punto que vamos a estar hablando el día de hoy, es que no solo regulan, ¿no?, las decisiones de las personas que viven en esos países, sino tienden a también incidir en políticas públicas del país, ¿no? Y justamente de ahí me quiero ir a esta pregunta, Abelinda, porque, o sea, ahora que lo dices, pues sí, cada país tiene su guía alimentaria. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y México, que se consideran distintas evidencias científicas y también siguieron un proceso de revisión completamente diferente, pues quisiera saber cómo fue en cada caso, o sea, cómo se van tomando estas decisiones. Me parece buenísima tu pregunta, Bianca, porque creo que ahí también es algo muy importante el proceso de elección de qué evidencia a cada país le va a dar más importancia, ¿no? Entonces, aunque México y Estados Unidos tenemos problemas de salud muy similares, obesidad, diabetes, enfermedades crónicas no transmisibles, pues los criterios que eligió cada país fue diferente. Por decir algunas diferencias, Estados Unidos en sus revisiones, o sea, priorizó revisiones sistemáticas, metaanálisis, que es como involucrar muchísimos estudios, aunque sean de diferentes países, para ver cuál es la evidencia más fuerte, ¿no? Estudios longitudinales, pero los estudios o la evidencia que seleccionaron estuvo muy centrado en un patrón muy tradicional y antiguo de la nutrición, que es la relación del nutriente con la enfermedad, ¿no? Es decir, cómo el sodio te puede generar o no cierta enfermedad o salud, ¿no? O cómo la grasa puede generarte o no, ¿no? Entonces está como muy nutricentrista, le llamamos nosotros. Entonces es muy biomédico, y al ser tan biomédico, su elección de evidencia también está muy centrada en el individuo, ¿no? Y por lo mismo en la responsabilidad individual, o sea, cómo este nutriente le va a afectar al individuo. Por el contrario, México tuvo una elección muy interesante de qué evidencia le va a dar peso. En México también no es un proceso como tan rígido como en Estados Unidos, sin embargo, está en transición como el proceso de elaboración de guías, y se centró más en la salud pública. ¿Qué quiere decir? Tomó en cuenta más evidencia epidemiológica, pero también patrones de consumo nacional, o sea, no se fue a ver qué está pasando en el mundo, sino qué está pasando en México. También evidencia observacional, ¿no? Y le puso mucho peso al contexto social y cultural del país. Y además tuvo una metodología internacional como reconocida y validada de la FAO, que es una metodología basada en alimentos, no en nutrimentos. Entonces es hablar de, a ver, cómo este grupo de alimentos en un conjunto de patrones alimentarios se relacionan con la salud o la enfermedad, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Porque cuando comemos no estás comiendo
sodio, no estás comiendo carbohidratos, no estás comiendo una manzana, una fruta, una verdura, ¿no? Entonces, por ahí va la diferencia. Entonces, no quisiera decir, uy, está súper mal la metodología de Estados Unidos y está súper bien, sino como que comprender esas diferencias, porque al final eso tiene un enfoque muy diferente, ¿no? Estados Unidos, un enfoque muy individual, y México, si lo podremos como redondear, más poblacional, ¿no? Y tomando en cuenta esto que dices, esta relación, por ejemplo, del alimento respecto a la patología que podría causar, viene mi siguiente pregunta, porque pues con qué evidencias científicas se tomó la decisión de priorizar, por ejemplo, el consumo de carne en Estados Unidos, teniendo en cuenta, sobre todo, que la OMS sostiene que el consumo elevado y frecuente de la carne, sobre todo roja, pues embutido, se asocia con pues un mayor riesgo de cáncer, por ejemplo. Sí, totalmente. Aquí hay como un truco que también tienen las guías norteamericanas, porque aunque no recomiendan explícitamente aumentar el consumo de carne, tampoco desaconsejan o recomiendan disminuirlo, ¿no? Entonces también ahí está como un juego chistoso, ¿no? O sea, lo que no dices, así lo dejas también muy ambiguo, ¿no? Justo parte de las polémicas que está teniendo en el grupo de científicos y de la salud es los criterios que utilizaron para ser muy estrictos o clasificar ciertos grupos de alimentos. Por ejemplo, en el grupo de las carnes, los alimentos de origen animal, ellos en vez de clasificar los alimentos, ¿no? Por aquí carnes, lácteos, pollo, pescado, ¿no? Se dijeron, la evidencia que vamos a analizar, toda la vamos a juntar en una sola bolsa, ¿no? Entonces, en su guía hablan de proteínas animales, no hacen esa clasificación de carne roja o pescado, pollo, huevo, ¿no? Entonces, al momento de que hacen su análisis de evidencia, juntando ellos le llamaron proteínas animales en una sola bolsa, entonces el tipo de evidencia que decidieron elegir para hacer estas recomendaciones se basaron en, por ejemplo, los aportes de hierro, de vitaminas como del complejo B, de la sarcopenia, que es un problema donde hay pérdida de masa muscular en edad adulta o personas adultas mayores por el sedentarismo. O sea, como que se decidieron enfocar cómo la cantidad de proteína que necesita una persona, cantidad de proteína de origen animal, le beneficia en estos aspectos, ¿no? Y pues eso es como un enfoque, como me atrevería a decir, políticamente decidido, ¿no? Porque, por el contrario, la OMS, con toda esta bolsa de estudios que tienen muchísimos años ya también de trayectoria, tiene un enfoque más de riesgo poblacional. Entonces, la OMS, para poder determinar el riesgo que tiene el consumo de carne roja, nada más de este grupo de alimentos, y es un alimento, ¿no? Es porque tú no comes, voy a comer proteína animal, ¿no? Yo digo, yo voy a comerme mi pescadito, mi pollito, ¿no? Pero cuando decimos carne roja es el consumo solamente de estos alimentos con el riesgo de cáncer. Entonces, todo este enfoque de análisis que tiene la OMS es para el riesgo de este grupo específico de alimentos, ¿no? Entonces, no me atrevería a decir, está mal lo que hizo Estados Unidos, o sea, no, técnicamente, ¿no? Podríamos decir que tiene una lógica, es coherente. Sin embargo, aquí es como, se nota que es una elección como consciente de qué tipo de riesgos voy a considerar y cuáles no para mis recomendaciones, ¿no? Entonces, cuando usas este estudio así, lo echas en una sola bolsa, pues no hay un riesgo directo de todos este grupo de alimentos con el cáncer, ¿no? Entonces, no voy a emitir una recomendación de reduce estos alimentos, porque mi evidencia no dice que todos estos alimentos me producen cáncer. Pero si lo reduzco a la carne, pues sí me saldría esa relación, ¿no?
interesante. Sí, bastante interesante, y justamente pues me salta, por ejemplo, otra pregunta en el caso de los cereales o de los granos, que de pronto eran como pues una base de nuestra alimentación diaria y que por décadas se mantuvo así. Porque de pronto también las guías alimentarias de Estados Unidos pues ya no las colocan de esta manera, ya no los ponen como en este principio en estas nuevas guías alimentarias? Este cambio que tuvo Estados Unidos al cambiar como la predominancia del grupo amplio de cereales, que era como antes como la base de consumo para toda la población, y ponerla en un espacio en donde se busca reducir el consumo. Para este tipo se utilizaron ahí como curiosamente cierto tipo de evidencia, igual otra vez centrada en nutrientes, pero ahora sí de cómo cierto tipo de cereales aumentan el riesgo de diabetes por algo que llamamos índice glucémico, mayor riesgo de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, aquí curiosamente, para la evidencia que eligieron para tomar esta decisión, sí hablaron de cereales y clasificaron, ahí no pusieron todos los cereales en una sola bolsa, pusieron cereales integrales y refinados para hacer su clasificación. Y que está muy bien, porque pues el consumo alto de productos con cereales refinados pues es una de las principales causas que está generando este tipo de enfermedades, pero sí es curioso cómo para cierto grupo de alimentos sí usan ciertos criterios y los clasifican y para otro no. Por ejemplo, lo que decías de la carne, que ponen embutidos en el mismo lugar de el pescado, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces aquí por eso tiene tantas críticas, ¿no? Pero porque para unos temas sí haces esta clasificación, para otros no. Y bueno, ahí se ven intereses económicos de por medio, que hablaremos más adelante si tú me lo permites. Bueno, y justamente para eso estamos, porque yo sé que ustedes ya están picados con ese tema, quieren saber más qué es lo que está pasando con estas guías alimentarias. Y pues ahora mi siguiente pregunta va por allá, porque pues ¿qué papel juegan justamente estas recomendaciones específicas, por ejemplo, el límite de azúcares o de ultraprocesados en las guías de cada país, pues para prevenir las enfermedades crónicas, y también cómo responden estas estrategias a los perfiles de enfermedades en cada país? Pues fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque aquí también la decisión explícita de cómo hablar, si vamos a hablar de nutrientes específicos, como tú mencionabas, el azúcar, sodio, grasa, o productos ultraprocesados, también es una elección de política pública, ¿no? En México, pues tú te acordarás, ya tenemos varios años en los que a partir de tener mucha evidencia en donde no solo hay un alto consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, sino que están relacionadas también con nuestra carga de enfermedades, ¿no? Diabetes, cada vez en poblaciones más jóvenes, y obesidad. Pues viendo esa evidencia, no solo decidimos en la política pública poner puntos de corte para limitar los excesos, ¿no? de ciertos nutrientes críticos, como en el etiquetado, ¿no? Sino también en las guías alimentarias se adoptó una postura de desaconsejar el consumo de productos ultraprocesados y también tener más información para que la población podamos identificar qué son estos tipos de productos, ¿no? Y por el contrario, fomentar más el consumo de alimentos frescos, locales, y esto pues va siendo cada vez más congruente, esperemos, con las políticas públicas, como también los impuestos a las bebidas azucaradas, etiquetado, ¿no? Esperemos que reglamentos de la ley general, etcétera. Entonces, Estados Unidos ha tenido, como te decía, esta tradición históricamente nutricéntrica. Las guías alimentarias que tradicionalmente han publicado solamente se enfocan como en los nutrientes, y por primera vez empiezan a nombrar a los productos ultraprocesados, aunque no le quieren decir ultraprocesados, todavía le tienen miedo a ese nombre. En sus nuevas guías
hablan desaconsejan el consumo de alimentos altamente procesados, pero siguen pensando que son alimentos. Pero todavía eso lo dejan para la responsabilidad individual, es decir, no se traduce en regulación, ¿no? Y digamos que es como de las cosas que muchos están aplaudiendo de las guías, y qué bueno, o sea, que ya están dando ese pasito, pero sí me gustaría como aquí resaltar que México ya, comparado con este pasito que ya dio Estados Unidos de hablar de alimentos altamente procesados y su lema de regresemos a la comida real, ¿no? Es algo que al menos en las guías y en las políticas públicas de México ya llevamos algunos años avanzando un poco más, ¿no? Avelina, y justamente en estas comparaciones que hacemos entre la guía de Estados Unidos y en la de México, pues me salta también, pues en qué medida se van incorporando los criterios de sostenibilidad en estas guías alimentarias de Estados Unidos, pues comparadas con las de México. Ese es un punto bien importante, Bianca, porque desde ya hace varios años, instancias internacionales e informes internacionales han dado mucha evidencia de cómo la manera en la que producimos alimentos y consumimos y desechamos tiene un impacto en nuestro planeta, en el medio ambiente, ¿no? Y la producción de alimentos es una de las actividades económicas que más responsabilidad tienen en el cambio climático. Entonces, por eso, desde hace varias décadas ha habido recomendaciones internacionales para tener un enfoque de sostenibilidad en las políticas públicas alimentarias. Lo que estamos viendo en estas guías alimentarias es que, aunque narrativamente dicen, sí, es importante la sostenibilidad, pero no es un elemento que tomemos en cuenta para la evidencia que vamos a usar, ni para las recomendaciones que vamos a dar, porque no es parte del mandato oficial, ¿no?, de la Secretaría, llamémosle Secretaría de Salud de Estados Unidos, y más bien es un mandato que se justifica en estar centrado en la salud nutricional, no salud alimentaria, que es diferente, ya te decía, ¿no?, hablar de el nutriente, ¿no?, a el alimento en un sistema amplio. Por el contrario, y aquí hay que aplaudir que México ya también desde el 2019 que publicaron estas nuevas guías, desde el 2023 que publicaron estas nuevas guías, empezaron a retomar un enfoque con un intento explícito de que tomaran en cuenta la sostenibilidad como un eje central. De hecho, nuestras guías se llaman Guías Alimentarias para la Población Mexicana Saludables y Sostenibles, ¿no? Entonces ya como que hay un esfuerzo de, tal vez no lo entiendo tanto, pero ya quiero llegarle a ese tema. Y está muy interesante porque hablan de sistemas alimentarios, hay un esfuerzo de hablar de la alimentación también desde un enfoque de derechos y medio ambiente, y retoman, o sea, por ejemplo, mucha de la evidencia de estos informes, por ejemplo, el informe Eat Lancet, que se publicó también en el 19 y recientemente hace unos meses en el 25, que cada vez hay más evidencia donde nos piden a los países que las políticas públicas consideren ese binomio de producción, alimentación y desecho en las políticas públicas, ¿no? Entonces podríamos decir que en ese sentido nuestras guías alimentarias tienen un paso más de avanzada, ¿no? De pronto cuando hablamos de estas guías alimentarias, como que las tenemos como muy lejanas, como si alguien más las elaborara, las eligiera por nosotros, y esto va encaminado a mi siguiente pregunta, porque quisiera saber con qué mecanismos de transparencia y participación ciudadana pues existen en la elaboración y en la revisión de estas guías alimentarias tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué tanto podemos participar nosotros como ciudadanos en estas guías? Bueno, también aquí hay como procesos muy diferentes de transparencia y participación, y aquí haces una pregunta muy buena, porque ¿qué tanto podemos participar efectivamente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo,
en el caso de Estados Unidos, que tiene como procesos muy técnicos y formales, ¿no? Institucionalizados de cada 5 años vamos a hacer un comité asesor que elabore las guías alimentarias, vamos a hacer parlamentos abiertos, consultas públicas, así tienen como muchos mecanismos de participación, pero al final la participación que genera incidencia es solo técnica, ¿no? Es decir, las participaciones que tienen más peso e importancia en la elaboración de las guías tienen un componente muy técnico, ¿no? En ese espacio, también en sus mecanismos, se supone que oficialmente tienen que declarar conflicto de interés. Se declara, pero no se regula. O sea, pues yo puedo decir, tengo conflicto de interés, pero de todos modos participo. Y eso es uno de los elementos interesantes porque es muchas de las quejas tradicionales en la elaboración de guías en Estados Unidos es que tienen una participación muy importante de pues cámaras de comercio de diferentes grupos, ¿no? Interesados, ¿no? En este caso, pues pareciera que, bueno, no pareciera, hay muchas quejas, demandas de la sociedad civil en Estados Unidos donde nos dicen que pues, la participación de la industria de lácteos, carne, fue muy importante en ese proceso, ¿no? Y por el otro lado, en proceso que está teniendo México para elaborar las guías, pues en este último proceso, no te voy a decir, en anteriores pues también ha sido pues poca la participación realmente académica o técnica, ¿no? Diversa, sino que se parecía mucho como esta influencia de las cámaras comerciales en la decisión de las políticas en salud, pero en estas últimas guías sí te podría decir que hubo un cambio, ¿no? Es decir, se conformó un grupo que se llamó GISAMAC, ¿no? Integrado por diferentes secretarías del Estado, pero también diferentes grupos académicos del sector social, ¿no? Y consumidores. Entonces, ahí sí hubo un espacio donde la participación de todas y todos fue igual de importante, ¿no? La evidencia que traía y los argumentos que traía cada grupo. Entonces, eso dio un peso para que la participación real, efectiva en la elaboración de las guías, tuviera un poquito más de justicia, ¿no? Y eso, pues, algo importantísimo es que gracias a esta presión académica y social, se pidió rotundamente que se excluyera en toda la discusión técnica a la industria de alimentos. Entonces, ninguna de estas recomendaciones, al menos oficialmente, están metidas así como reconocidamente, no, es que ellos sí nos dieron esta recomendación y la vamos a usar. Sabemos que la industria tiene sus otras mañas, ¿no? Para llegar ahí, que lleguen sus intereses, pero al menos eso es algo diferente, ¿no? Que tuvimos acá. Pues sí, ahora sí que se convierte también en un arma de doble filo esta participación. Pero bueno, Avelina, quisiera saber un poco más también, pues, hasta qué punto se abordan, por ejemplo, en estas guías, las desigualdades en el acceso a alimentos de la población y también, pues, la diversidad cultural alimentaria. Sí, pues, en el tema de cómo las guías deciden o no considerar esos elementos, aquí sí tenemos un contraste importante. Si te das cuenta, la pirámide o las guías de Estados Unidos, al momento de recomendar no aumentar, pero tampoco reducir, y como esa confusión en donde la pirámide pareciera que tiene un más espacio, ¿no? Los productos, bueno, las proteínas animales que ellos llaman, excluye a un grupo importante de población que no tiene el acceso económico para comprar ese tipo de productos que son más caros, ¿no? Entonces también eso está hablando, y no hay ninguna enunciación explícita de que esto se debe adecuar culturalmente, de acuerdo a las preferencias, ¿no? De cada región, ¿no? O al nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, lo que no se dice también te dice mucho, ¿no? Lo invisibiliza, es como, pues como si toda la población que vive en Estados Unidos pudiera tener el acceso económico, ¿no? Y el mismo tipo de necesidades, ¿no? Digamos que es como
el tipo de recomendación de alimentos que se daba en la posguerra, ¿no? Entonces, ahí sí está como excluyendo la diversidad, y imagínate, Estados Unidos siendo tan diverso culturalmente y de tantos grupos de población que hay, ¿no? Entonces también ahí se está excluyendo, ¿no? Yo creo que intencionalmente, ¿no? Que hay como diversidad. Y en México, al menos sí se habla explícitamente en las guías de la importancia de recuperar las dietas tradicionales, ¿no? De adecuar estas recomendaciones en lo regional, en lo local, ¿no? Si eres de la costa, entonces tal vez tu consumo de pescado va a ser mayor porque va a ser más accesible, ¿no? Si tal vez tú estás en una milpa, pues tu consumo de proteínas de origen vegetal va a ser más desde los frijoles, que esa es una de las también, ya no te dije en las proteínas, porque pues las leguminosas no son carne, pero algo bien bonito es que las guías alimentarias de México sí recuperan mucho los alimentos como las leguminosas, ¿no? Y si pides el aumento de su consumo, porque eso no solo tiene relevancia cultural, sino también ambiental, ¿no? El consumir más leguminosas de origen animal, de origen vegetal, perdón, el consumir más leguminosas de origen vegetal como frijoles, lentejas, garbanzos, que tenemos más accesibles y más económicas en nuestro país, también mejora la salud humana y planetaria, ¿no? Entonces, en eso sí hace mucho énfasis nuestras guías, ¿no? Y tantos alimentos tan deliciosos, sí. Platillos tan deliciosos que tenemos o sea, las enfrijoladas, un sopecito, las lentejas, una cosa deliciosa. Ahora también yo veo que hacen hasta hamburguesas en lugar de carne con lentejas, que me parece una maravilla y están deliciosas. Sí, entonces, sí, la creatividad, ¿no? Que hay también para la preparación de platillos y la parte nutricional que tiene, ¿no? Y si te das cuenta cuando, además de que es sabroso, ¿no? Es nutritivo y ayuda al medio ambiente, pues qué mejor, ¿no? Exactamente, y pretextos no hay, porque mire, usted entra a TikTok, pone así hamburguesas con lentejas y le salen un buen de recetas, entonces pues tampoco hay un pretexto. Y aparte también, en el poder del consumidor están muchas recetas a las que ustedes pueden acceder y son recetas muy nutritivas. Así es. Finalmente, Avelina, pues quisiera saber qué riesgos implica que su elaboración esté influida justamente por estos conflictos de interés que ya nos platicabas de estas grandes industrias que terminan participando, y también quisiera saber qué oportunidades se abren cuando pues articulan estos marcos legales de derechos como la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible en el caso de México, ¿no? Sí. Que hay como una manera más regulada en estas guías. Sí, bueno, los riesgos sí son muchos, ¿no? Cuando estamos viendo toda esta presión, ¿no? De grupos de interés, pues estamos viendo que pueden salir guías en donde no se mencionan ciertos alimentos, se omiten recomendaciones que puedan beneficiar a la salud de las personas, ¿no? Y se quedan muy ambiguas, ¿no? No solo las recomendaciones están excluyendo cierto grupo de alimentos. Por ejemplo, aunque en la guía de Estados Unidos, cuando ya explican las recomendaciones, sí hablan de leguminosas, en la imagen no hay ninguna leguminosa, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo este tipo de pirámides? Excluyendo también grupos de alimentos, ¿no? Favoreciendo otros, favoreciendo intereses de ciertos grupos comerciales, ¿no? Pero lo triste también es que está excluyendo grupos de personas, ¿no? Y diversidades, grupos de tradiciones culinarias, ¿no? Pero fíjate que lo más peligroso es que teóricamente estas guías deben orientar la política también de producción. Entonces, no solo es como de, bueno, pues están esas guías, pero cada quien hace lo que quiere. No, porque entonces a partir de estas guías se justifican decisiones en política pública. A partir de estas decisiones se justifica que Estados Unidos siga manteniendo ganadería intensa, agricultura, uso de recursos naturales a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, a partir de estas guías se justifica mantener un sistema alimentario que estamos viendo que nos está enfermando, ¿no? Las oportunidades, ¿no? En México, pues sí vemos una oportunidad, ¿no? A partir de estas guías, como herramienta
de toma de decisiones en la política pública justificamos, ¿no?, que se necesita. Entonces, si tus guías me están recomendando aumentar el consumo de productos frescos, si tu guía me está recomendando preferir los productos locales, ¿no?, dietas tradicionales, entonces tus políticas públicas de producción y acceso deberían ser congruentes, ¿no? Entonces, porque sería incongruente, y todavía sigue siendo incongruente por aquí el Estado, ¿no?, de, oye, pero yo te estoy recomendando que consumas esto, pero no está cerca de mi casa ningún comercio local, ¿no?, que me venda productos de la milpa, ¿no? Lo que más tengo cerca es un Oxxo, un Walmart. Entonces, esto se debería traducir en políticas públicas. Entonces, ya tenemos un avance, una oportunidad muy grande, porque en el 2024 se publicó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que bien mencionas, es una política de avanzada, es una oportunidad maravillosa para México de incidir en los sistemas alimentarios. Pero en este momento, hablando de grupos de interés, o sea, tal vez los grupos de interés no influyeron en elaboración, directamente en la elaboración de la guía, o directamente, o descaradamente, yo diría, en la elaboración de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, pero sí está presionando en que no se operativice. O sea, ahorita tenemos papeles muy bonitos, con ideales muy bonitos, pero sin herramientas que hagan que se aterricen en el territorio. ¿Y qué es lo que nos falta? Que se publique el reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible para que esta ley y esta guía puedan ser realidad en nuestro territorio. Tal vez no de un día a otro, pero que podamos seguir teniendo otras herramientas legales para exigir, oye, yo quiero comer saludable, como dicen tus guías, y necesito, Estado, que cumplas lo que dice la ley a partir de este reglamento que también te toca publicar, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? O sea, vamos avanzando poco a poco y las guías es un paso importante en México. Sí, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México yo he visto algunas intenciones por que haya mayor acceso en algunas colonias que hacen de pronto como estos tianguis donde vienen directamente productores a vender sus productos, el elote, los granos, pero pues ¿cuántos hacen eso? ¿Y en qué colonias? Exacto. Y eso en este momento es un programa, no es una política. Entonces queremos que ese esfuerzo que ya está haciendo estados como la Ciudad de México, no sea como una cosa como, ay, bueno, lo hago porque soy buena persona y me interesan los sistemas alimentarios, o que depende nada más de quién esté en ese momento de jefe o jefa de gobierno o gobernador, sino que sea algo que tengan que cumplir por sus leyes estatales, ¿no? Que no haya opción, que es lo que les toque, ¿no? Que deban hacerlo y ya. Exacto. Pues Abelina, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por ilustrarnos con estas guías que de pronto no sabemos todo lo que está pasando allá afuera que termina afectándonos como consumidores. Sí. Así que, pues muchísimas gracias, por estar aquí. No, muchísimas gracias. Espero que haya aclarado o espero no generar más dudas. Y pues me gustaría solamente como cerrar diciendo que no se trata de solamente como si tú como consumidor o como consumidora decides comer bien, sino se trata de qué decisiones está tomando el Estado para que comer bien sea una garantía, ¿no? Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias a ti y ustedes sigan aquí en Defensa del Consumidor porque este tema todavía da mucho de qué hablar y pues ya llegamos a la recta final.